Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, aquí vamos, una campaña extraordinariamente importante en nuestras vidas, Aliyah, de regreso a casa en el tiempo de Teshuvah. Una jornada que indudablemente nos lleva en un proceso de purificación, en un proceso de examinarnos retrospectivamente, hacer una alineación de nuestra vida a lo largo de los años y años, en los que muy seguramente hemos guardado angustias, temores y tal vez secretos que están ahí, secretos, pero que requerimos con urgencia presentarnos delante del Padre en santidad y, repito, en purificación. Definimos entonces cómo la palabra Teshuvah en hebreo, traducida de una manera práctica y sencilla al español, nos habla del arrepentimiento. Sin embargo, más que arrepentimiento en Teshuvah, estamos realmente hablando de un retorno, de hacer un stop en el camino, de hacer un examen, si me permiten entre comillas usar la palabra, un examen de conciencia y establecer realmente en nuestros corazones en qué puntos, en qué área, como dice la Parashá Shoftim, en las puertas, en qué puertas nosotros hemos abierto puertas con malas palabras, con malas acciones, sea por acción o sea por omisión. Y nos habla la Parashá precisamente de nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros 5 sentidos, el olfato, el tacto. De qué manera hemos incurrido en circunstancias y en acciones que no corresponden al propósito de Adonai. Este es nuestro recorrido y este es nuestro tema. Son 40 días. Gracias por la pregunta que me envió un querido hermano haciendo referencia. Estamos en los 40 días de Teshuvah, preparándonos, por supuesto, para entrar al tiempo de Yom Teruah y entrar al tiempo glorioso de Yom Kippur. Pero recordemos que entre Yom Teruah y Yom Kippur vamos a tener lo que conocemos como los 10 días de Teshuvah o los 10 días de arrepentimiento, que será un tema que muy seguramente en el transcurso de estos días de 40 días hablaremos puntualmente sobre ese mismo concepto de Teshuvah, 10 días de arrepentimiento, su importancia. O sea que vamos a estar juntos en esas 2 jornadas. Bueno, quiero, antes de ir a nuestro tema puntualmente para el día de hoy, hacer una acotación respecto a algo que mencioné ayer y que me quedó inconcluso y no quiero dejar inconclusos en el camino, y es con el tema de los dinosaurios. Algunos me preguntaron por qué está preguntando, pastor, por qué está mencionando el tema de los dinosaurios. Bueno, porque algunas preguntas que ustedes me envían tienen que ver o están relacionados con este tema de los dinosaurios. La verdad que nunca me imaginé que el tema de los dinosaurios fuese tan impactante y me estoy documentando y estoy preparando alguna enseñanza al respecto. Pero esto tiene que ver con varios aspectos. Saben ustedes, cuando visitamos, repito, los museos o cuando vemos en las documentales en internet, en YouTube, y nos muestran los trabajos arqueológicos y se encuentran todo tipo de objetos, huesos y fósiles que datan de miles de años. Siempre la pregunta surge, entonces, ¿fueron creados antes de la
de lo que es la tierra, el de Bereshit capítulo 1. Son preguntas interesantes, pero no es mi tema, por supuesto, en este momento, solo lo traigo a colación respecto de preguntas que ustedes nos han enviado. Y es muy interesante, y la pregunta ocurrió justamente porque para los días de grabación de este programa, Israel Casa Integral, creo que una gran mayoría de los hermanos de Easy local aquí en la ciudad de Cherryville, estaremos viajando pronto hasta Kentucky, donde se encuentra la réplica del Arca de Noah, y a su vez donde hay también otro museo muy interesante, que es el Museo de la Creación. Ese Museo de la Creación tiene que ver con un ministerio, es un ministerio del nivel 2 que ha estado presente por muchos años, de regreso a Génesis o respuestas de Génesis. Y es muy interesante porque presentan un material muy, pero muy bien documentado sobre todo este proceso maravilloso de la creación. Pero para anticiparnos un poco a lo que vamos a mencionar en su respectivo momento, es interesante traer a colación el nombre de un hombre que necesitamos considerar, un hombre de origen británico, por demás. Permítame mencionarlo puntualmente, Richard Owen, quien es la persona que establece o acuña por primera vez la palabra dinosaurio. Richard Owen, original de 1841, proviene esta palabra dinosaurio de dos palabras griegas, deinos, que significa terrible, poderoso, maravilloso, y la palabra griega saurus, que significa lagarto. Es decir, que este señor Richard Owen, que se encarga de adelantar toda una serie de investigaciones de historia en el Museo Natural Británico y demás, trae por primera vez esta palabra, repito, y la menciona, haciendo alusión a animales, a huesos, a fósiles extraordinariamente grandes, gigantes que se había encontrado. Owen trabajó como taxónomo para el Zoológico de Londres, lo que le brindó una gran experiencia en el examen de animales exóticos. Otros científicos le traerían fósiles que habían descubierto, y los más famosos de ellos son los huesos fósiles parecidos a los reptiles del sur de Inglaterra. Concluyó que estos huesos en realidad no eran lagartos, sino que mostraban una tribu o suborden destinado de reptilesaurios, y fue quien los llamó dinosaurios. ¿Por qué es importante la pregunta? ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, cuando estamos hablando de Teshuvá? Interesante. Pues tiene que ver, mis amados hermanos, con que para el tiempo en que se escribe nuestra Kadosh Torah, evidentemente, repito, para el año de 1841, por primera vez, se menciona públicamente y empieza a formar parte del diccionario la palabra dinosaurio. Eso nos lleva inmediatamente a concluir que para el tiempo de la escritura de nuestra Kadosh Torah, repito, la palabra dinosaurio no existía. Solamente tenga presente esto. Deinus, que significa terrible, y saurus, que significa lagartos. Sin embargo, la Biblia, aunque no utiliza la expresión dinosaurios, utiliza en su reemplazo mejor la palabra tanín. Esa palabra tanín hebrea es una palabra que hace alusión a dragones, monstruos, serpientes, para referirse, entre comillas, a lo que posteriormente se llamaría dinosaurios. ¿Es importante esto? Es muy importante esto, mis amados, porque desde el libro de Bereshit, cuando recordemos o cuando veamos con detalle el momento en el que la mujer habló con la serpiente, tanín, aquí estamos utilizando la palabra tanín, surge algo interesante allí, y es que entre la mujer y un animal, una serpiente, se produce un diálogo. Entonces la pregunta inmediatamente es, ¿en el Edén los animales hablaban? Y si hablaban, ¿en qué idioma hablaban? La serpiente habló con la mujer, entraron en un diálogo, y dice la palabra textualmente que esta serpiente era astuta, más astuta
astuta, con una capacidad mucho mayor que todos los demás animales. Interesante. Pero posteriormente viene la situación, la serpiente habla con la mujer habla con la serpiente, cruzan palabras y la astucia de este animal la lleva a su condición de tomar del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted conoce la historia, no vamos a entrar a los detalles. Posteriormente la mujer hace partícipe al varón. Y aquí surgiría una inquietud, mire, son inquietudes, por cuanto el pecado entró por un hombre. Pero pues si lo miramos con detenimiento, el pecado entró por una mujer. Luego hablaremos sobre esto. Hablando del hombre en el sentido genérico, ¿ok? Pero bueno, ¿qué ocurre? En ese proceso, mis amados hermanos, nos daremos cuenta que esa condición de pecado hace que Adonai produzca una palabra contra este animal que habla con la mujer y le dice, puesto que has pasado por este proceso, ahora te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra. Pero por favor préstele mucha atención a lo que estamos mencionando, aunque repito, no es nuestro estudio, solo lo estoy mencionando por el tema de anterior. Evidentemente, cuando dice la palabra te arrastrarás, significa que anterior a este momento no era un animal que se arrastraba, era un animal seguramente que tenía o 4 patas o en posición vertical. Esos son estudios que tendremos que considerar. Lo que quiero significar es que este animal a partir de este momento ahora se arrastrará y a partir de este momento comerá del polvo de la tierra. Esto para significar que no hace referencia a la famosa serpiente que usualmente conocemos o que vemos aquí en las tierras donde nosotros habitamos hoy, en estos campos, en estas tierras, en estos verdes por todas partes. Eventualmente se cruzan este tipo de serpientes y las hay en muchos colores y etcétera. Yo me crucé hace un tiempo con alguna por aquí cerca cortando mi yarda y era una serpiente color negro y pues alguien me dijo que no había problema con ellas porque son negras, que esas son las que se comen los ratones o otros animales, etcétera, que no había por qué hacerle daño. Pero en lo personal, negra, blanca, azul, amarillo, como sea, les tengo pavor. Punto. Hecho el comentario y hecha la claridad, entonces nos daremos en cuenta que la palabra que la Torá nos menciona, repito, es la palabra tanín, haciendo alusión a los monstruos marinos, a los animales gigantes, etc. Y ya podríamos concluir entonces por qué hasta 1841 se toma la palabra dinosaurios. Es decir, repito, para el tiempo de la Torá no existía dicha palabra en el argot o en el vocabulario de su momento. Muy bien, continuemos con nuestra jornada y nuestro tema. Acompáñame por favor al segundo libro a Corintios, y leamos por favor un texto para dar comienzo a nuestra reunión en el tema de Teshuvah. Segundo libro a Corintios, permítame llegar en el capítulo 5. Segundo libro a Corintios en el capítulo 5 y vamos a tomar el verso 17. Dice la palabra, atención mis amados, Teshuvah, retorno, arrepentimiento, de modo que si alguno está en Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Si hacemos una pequeña evaluación al tema, creo que no necesitamos un gran concepto teológico para definir que en los procesos que hemos narrado durante esta semana del primer nivel, la historia generacional de nuestros padres, ancestros, una religión, una idolatría, un paganismo, un Vaticano, un Roma, un imperio romano, un Jesús romano que no es el Yeshua de la Torá. Todos estos aspectos nos llevan a concluir que son las cosas viejas. Pero estas cosas viejas pasaron.
Sin embargo, pasamos al nivel 2 y en el contexto evangelístico, pues de alguna manera continuamos ya no celebrando imágenes, ya no celebrábamos algunos conceptos idolátricos y considerábamos hasta entonces que estábamos sin lugar a dudas haciendo el gran proceso, no hay duda, fue un gran proceso, salir de las imágenes, de la idolatría, y esto fue un gran proceso. Pero sin embargo, la doctrina, la enseñanza, desde el punto de vista teológico, prácticamente continúa siendo la misma. Es decir, se celebra, por ejemplo, Pascua o Semana Santa. Nosotros celebramos Pesaj. Y hay una notoria y gran diferencia absoluta entre celebrar una Pascua y celebrar Pesaj. Entonces, mis amados, ya entrando a nuestro concepto en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, notaremos que ahora con claridad entendemos que todas aquellas prácticas religiosas, tradicionales, culturales, costumbristas por demás, son las cosas viejas que ya definitivamente pasaron. Y pareciera ser sencillo decir esto, todo pasó. Sin embargo, por experiencia tenemos casos, por ejemplo, como el que voy a mencionar. Algunas familias que se incorporaron con nuestro ministerio en el nivel 2 hace muchos años. Hablamos oportunamente sobre todo lo que significa, por ejemplo, el concepto de los famosos árboles navideños. Aquí en América es una tradición impresionante. Las comunidades americanas, las familias americanas aquí en nuestros entornos, y no sé si es en todos los estados realmente, pero en lo que conozco entre Virginia, Carolina del Norte, Georgia, es interesante ver cómo para la época de diciembre las personas van hacia las montañas donde compran los pinos naturales, pinos que se cultivan. De hecho, en este mismo momento y por años hay cultivos de pinos en enormes tierras, extensiones de tierra, con el único propósito de que cuando lleguen a cierta altura, para la época de diciembre, las personas puedan ir a las montañas, repito, a comprar su respectivo árbol, su respectivo pino. Y la gente prefiere comprarlo así, natural, porque al colocarlo en sus casas produce pues un aroma especial, el aroma de pino. Sin embargo, esta gran mayoría de gentes que lo hacen aquí en América pues son personas del nivel 2 y extremadamente estudiosos de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿están celebrando una actividad bíblica o están celebrando un contexto de la religiosidad tradicional y de la idolatría y del paganismo normal? Ahí significa, o ahí entendemos que hay muchas cosas viejas que no han pasado. Hay algunos conceptos culturales, costumbristas, que ahí permanecen. Y se menciona el tema en particular, porque es curioso cómo algunas familias que estuvieron con nosotros, que tuvieron claridad 100%, comillas, no dije 100%, 80% tuvieron claridad, que el árbol no tiene un sentido bíblico ni una representación espiritualmente bíblica, menos aún. Sin embargo, cuando por alguna circunstancia deciden ya no continuar en la congregación, y ese es un tema que vamos a tener que tratar, porque pues he decidido no continuar, es una frase muy típica, como si esto simplemente fuera como colocarnos una chaqueta y hoy me la coloco y mañana no me la coloco. Por favor, hermanos, un saco, un atuendo, a veces la palabra chaqueta en otros países puede tener mal sentido, hago claridad sobre esto. Al vestirnos pareciera ser que colocarnos un vestido hoy, mañana, ahora mismo lo retiro, ya no lo uso más. No, hermanos, la palabra nos dice, si alguien está en Mashiach, es nueva criatura. Es decir, ahora tenemos una identidad. Ahora somos parte de, pertenecemos a. Pero la gente pareciera ser que lo toma muy a la ligera, no encuentran la gran responsabilidad que esto significa. Entonces deciden retirarse. De hecho, deciden retirarse so pena de Adonai me habló y Adonai me dijo que me regresara al nivel 2. Vea, ¿cómo le parece? O sea, Adonai le dijo, regrésate a la idolatría.
Por favor, hermanos, por lo menos consideremos una buena respuesta antes de hablar cosas tan insignificantemente inoportunas como decir que Adonai me habló que debía regresarme al árbol de Navidad y a las celebraciones del mundo. Por favor, ¿hasta dónde vamos a entender la ignorancia o hasta dónde vamos a vivir y practicar situaciones como estas? Nueva criatura significa una teshuvá, un arrepentimiento, un retorno verdadero, una persona kadosh. Subimos a otro nivel, estamos en otro estatus. Alguna vez alguien me corregía y me dijo, no diga nivel, pastor, porque es que cuando usted dice nivel, estamos en el primer nivel, pasamos al segundo nivel, estamos en el tercer nivel. Pareciera ser que estamos manejando un estatus social. Y pues obviamente no aplica al concepto de un estatus social porque no estamos hablando de jerarquías económicas. Estamos hablando del aspecto espiritual. Ahora somos una nueva criatura. Una nueva criatura significa que salimos de una condición de la oscuridad y por supuesto ascendemos, aliyá, subimos a otro nivel. Nada tiene que ver con el estrato social de una persona. Por favor, tiene que ver con el aspecto del crecimiento espiritual de una persona. Hecha la claridad, entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que haya personas? Y cuando hablo de personas no estoy refiriéndome a la ovejita en particular, estoy hablando incluso de pastores y de ministerios. Y ustedes seguramente conocen aún incluso adoradores, salmistas, gentes reconocidas que hoy están, que no saben, como dijo un gran reconocido cantante del nivel 2, muy famoso, le hacían la pregunta, entonces, ¿cuál es el camino? A lo que debía contestar, pues Yeshua es el camino, o Jesús es el camino en su nivel 2. Pero contesta, bueno, no sé, hay muchos caminos, creo que cada persona debe buscar su camino, o sea, las religiones todas son un camino, por favor, y ese es el adorador y salmista más reconocido en Latinoamérica, del cual todos tenemos seguramente en casa unos cuantos CDs, la persona que no sabe quién es el camino, por favor. Entonces mi pregunta es, ¿será que esa persona o esas personas verdaderamente son una nueva criatura? ¿O simplemente pasaron de turistas? Sabe que tenemos varios tipos de visas. Hay gente que viaja, por ejemplo, a América o a otras naciones con una visa de turismo. Tienen un tiempo determinado para estar en un país legalmente en un permiso vigente por 3, por 6 meses y posteriormente regresar. Pero hay otros que tienen una visa, por ejemplo, estudiantil. Pueden ingresar a ese país por espacios más prolongados, 3, 5 años, depende del estudio de una carrera profesional. Durante ese lapso de tiempo tienen la validez, la vigencia para estar en ese país sin ningún inconveniente de carácter migratorio. Tiene una visa académica, estudiantil, que de paso sea dicho, no le permite ejercer una actividad laboral. Está hecha esa visa para que ejerza una actividad académica. Hay otros, por ejemplo, que tienen una visa diplomática, entonces vienen como representantes de un país, pueden ingresar con una jerarquía diplomática y como embajadores pues tienen también ciertos permisos legales. Algunos otros tienen una visa, por ejemplo, como de trabajo. Entonces puede venir como emigrante, entrar a la nación, tener los permisos vigentes, los permisos de trabajo, específicamente para trabajar incluso en un tipo específico de trabajo. Típico muy caso en América de las personas que vienen de Centro, Suramérica, con visas de trabajo para realizar trabajos de campo, en las cosechas, etcétera. Otro tipo de visa puede ser lo que ya es una visa de residente, es decir, que le permite estar en el país ahora en su condición de residente, que le permite entrar y salir, vivir permanentemente, tener responsabilidades, beneficios, etc. Entonces, ¿qué ocurre con mucha gente? Pareciera ser que todos quisiéramos la visa de residente o de ciudadanía ya vigente, pero pareciera ser que no aprendemos de la cultura y no aprendemos de lo que significa ahora tener una residencia o una ciudadanía. Y es interesante. Estoy haciendo aplicación a este concepto migratorio porque definitivamente hay muchos que pasaron a ser ciudadanos americanos ya reconocidos, o sea, tienen una doble nacionalidad, su nacionalidad de origen y su nacionalidad vigente migratoria, pero sin embargo, más que ciudadano americano de título, siguen siendo
ciudadanos de su respectivo país. ¿En qué? En sus tradiciones, en sus culturas, en su idioma, en su gastronomía, en muchos aspectos que nada ni nadie se los va a cambiar. Seguirán pensando con su pensamiento de su país. Entonces, en la Torá no funciona de esa manera. En Torá, mi amado hermano, si alguno está en Mashiach como ciudadano del reino, pues es un ciudadano del reino completamente nuevo. De tal manera que todas sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas, sus maneras de vivir cambiaron. Y aquí, ahora como ciudadanos de nuestra Kadosh Torah, todas las cosas, aquí, son nuevas. Amén. Esto nos muestra la importancia de una campaña de 40 días en nuestra Kadosh Torah. 40 días, número que usualmente representa prueba. El número 40, ustedes saben, es un número que tradicionalmente se identifica como el número de la adversidad, de la prueba, del oprobio, de las circunstancias. Pero que es un número glorioso cuando estamos pasando por este proceso de Teshuvá, porque, repito, nos llevará entonces a nuestro momento tan importante, cual es Yom Kippur. Libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 18. Dice la palabra: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Por favor, hermanos, por favor, estamos avanzando en una campaña de Teshuvá en el que no puedes seguir viviendo con las cosas del pasado. Es que mi papá me hizo, mi mamá me hizo, mi hermano me golpeaba, mi tío fue esto, mi familia fue el fulano, y los recuerdos del pasado y me torturaron y me golpearon y me gritaron y me humillaron y me lastimaron y me ofendieron y me abusaron y esto y lo otro. Por favor. Isaías 43, 18 dice: no recordéis más las cosas anteriores, ni consideres las cosas del pasado. Ya lo pasado. Cantaba por allí alguna vez alguien. Ya no me interesan las cosas del pasado, porque mi mente ya no es la mente del hombre común. Mi mente no es la mente del hombre emocional, que sufrió, que lloró, que me golpearon, que me maltrataron, que nunca me respetaron, que me humillaron, No, por favor. He aquí que somos una criatura nueva, reconocidos como justos, reconocidos como hombres kadosh, entregados al propósito de la palabra. Por lo tanto, repito, no es posible que estemos diciendo: bueno, yo me voy, porque Adonai me dijo que ya no estudiara más Torah, que ya no celebrara más Shabbat. Por favor, Adonai, por favor, no creo que Adonai te diga algo así. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 19. Dice la palabra: he aquí, hago algo nuevo ahora. Acontece. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré milagros en el yermo. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, he aquí, yo estaré haciendo cosas grandes, cosas nuevas para tu vida. Abriré las ventanas de los cielos hasta que se sobreabunde en tu mesa, en tu provisión, en tu salud, en tu familia. Hermanos, cuando caminamos conforme a nuestra mente en Yeshua HaMashiach, la vida es otro propósito, la vida tiene otro nivel, la manera de ver las cosas, la manera de ver los momentos de gozo, la manera de ver nuestros momentos de adversidad, los vamos a tener, por supuesto que los vamos a tener, pero la diferencia entre verlos con la mente de Mashiach y verlos con la mente emocional del hombre, la diferencia es absolutamente sustancial. Libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Gracias por tomar nota, gracias por compartir los textos. Muchísimas gracias. Dice la palabra: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Maravilloso. Gracias, Hashem.
porque nos das un corazón sensible a tu voz. Nos das un corazón que empieza a crecer y a fortalecerse en la emuná, en el poder de tu palabra. Hace unos días hablaba con un querido hermano y me decía: pastor, yo cuando lo he escuchado en varias ocasiones y he tenido oportunidad de sentarme con él y compartir de estos testimonios. ¿Por qué es tan importante un testimonio? Porque cuando hablamos de testimonios, hermanos, nosotros no podemos ocupar el tiempo hablando, perdón la expresión que voy a usar entre comillas, tonteras. Cuando hablamos como amigos, como hermanos, como familia, con gente que nos rodea, hablamos de las grandezas de Hashem, de las cosas maravillosas que Adonai ha hecho en el transcurrir de nuestra vida. Es que ya ese tiempo pasado en el que nosotros fuimos esto, lo otro, etc. Ahora vemos a Adonai sirviendo con gloria nuestra vida, permitiéndonos oportunidades grandiosas. Y hace unos días un hermano que tenía esas distancias de la fe me decía: pastor, yo cuando lo escuchaba hablar de fe y de las cosas grandes que Hashem ha hecho con ustedes, digo, bueno, pues es que como ustedes son pastores, pues me imagino pues que pues el Padre tiene una prelación con ustedes. Error. Adonai no hace acepción de personas. Pero por supuesto, Adonai conoce nuestro corazón. Adonai conoce nuestro nivel de emuná. Adonai conoce que tú estás caminando como viendo al invisible. Hoy, Adonai le bendice grandemente. Y entonces me decía: hoy que yo disfruto de las bendiciones en fe, en emuná, en bitajón, de lo que Adonai está haciendo en nuestra vida, ahora yo puedo ver la grandeza de los testimonios que hemos compartido. Hermanos, cada vez que tengamos algo glorioso que compartir, hoy yo quiero compartirles, por ejemplo, algo glorioso, extraordinario. Adonai me está permitiendo este momento para compartir con ustedes. Este es un momento glorioso. Gracias, Hashem, por tu misericordia. Gracias, Hashem, por la salud. Gracias, Hashem, que me permites respirar. Gracias, Hashem, que me permites el hogar, una familia, una esposa, unos hijos. Gracias, Hashem, por el clima tan fuerte que estamos pasando con temperaturas tan altas. En medio de estas temperaturas tan altas, gracias, Hashem, nos das un techo para protegernos. Nos permites la posibilidad de tener un aire acondicionado y refrescarnos. Gracias, Hashem. En unos meses estaremos en la nieve. Gracias, Hashem, por el frío. Gracias, Hashem, por la nieve. Nunca olvidaré cuántos deseos tuve de niño de conocer la nieve, soñar. Yo creo que es un sueño que muchos tenemos alguna vez en la vida. Soñar con la nieve, palpar la nieve, disfrutar de la nieve. Y cuando venimos a América por primera vez, cuando recibimos la primera nevada en el área donde vivíamos, nunca olvidaré mis hijos, todos afuera, en el jardín, disfrutando de la nieve. Hasta probábamos a qué sabe la nieve, jugábamos con la nieve, pasamos un tiempo hermoso de nieve y empezó a nevar ese día y tomábamos las fotografías con la nieve y las fotos de la nieve y las fotos de la nieve. ¡Qué momento tan lindo! Nevó el primer día, nevó el segundo día, nevó el tercer día, nevó la primera semana, nevó la segunda semana y llegó un momento de que decíamos: Padre, por favor, quítanos esta nieve. Ya no podemos salir, ya no podemos caminar, ya no podemos transitar. Había tanta nieve que ya no queríamos saber nada de la nieve. Hoy, cuando es tiempo de temporada de nieve, decimos: permita a Adonai que este año la nevada no sea tan fuerte. Muy bien. Libro de Ezequiel, entonces, dice que nos coloca un espíritu nuevo dentro de nosotros. Nos quita ese corazón de piedra, ese corazón de carácter, de agresividad, de mala intención, de la mala inclinación del Yeser Hará, y nos trae un corazón de bondad, de justicia, de misericordia, de amor, de honra, de respeto, de responsabilidad, de compromiso, de amabilidad, de amor. Amar a la gente que nos rodea, con sus defectos y cualidades, aprender a amar a la gente que tenemos alrededor. Es tan fácil amar a un hijo, es tan fácil amar al esposo, a la esposa, pero cuán difícil es amar a otras personas. Cuán difícil será amar al pastor o a la esposa del pastor o a los hijos del pastor. Cuán difícil será amar al hermano en la congregación. Pero Adonai nos da un corazón en el que aprendamos a amarnos verdaderamente en el amor de su palabra.
Libro de Juan capítulo 3, verso 3, respondió Yeshua y dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el Olam, la tierra de promesa. Nacer de nuevo, hermanos. Hoy es una oportunidad durante esta jornada de Israel Casa Integral, hablando de Teshuvah, Aliyah, subir de nivel, subir regreso a la casa, de regreso a Israel, para que aprendamos la importancia que tiene para nosotros nacer verdaderamente de nuevo. Cuando venga la celebración del día de Yom Kippur, estaremos vistiéndonos incluso de blanco. Incluso nuestro talí será un talí blanco, porque es una manera como podemos expresar exteriormente que nuestro corazón está limpio. Por eso la importancia de esta campaña durante 40 días. Y a partir de ese proceso de Teshuvah y de arrepentimiento, daremos comienzo también después del tiempo de Yom Teruah al Año Nuevo y demás. 10 días de arrepentimiento también. Y daremos también comienzo a un nuevo año en el que muy seguramente pasaremos como cada año cíclico a través de la Torá, con experiencias, con adversidades, con momentos alegres, con momentos gloriosos. Y probablemente durante ese recorrido de año nuevamente incurramos en algunas situaciones. Esto es como la metamorfosis, si no estoy mal, en el proceso de creación de la mariposa. Ustedes recuerdan, empieza en ese proceso de ser una larva, ese gusano, que poco a poco va desarrollando un proceso de vida, un proceso de crecimiento. Primero se arrastra como gusano, primero está suspendido en algún árbol, en alguna rama, cae a tierra, sale de esa cápsula, se arrastra, posteriormente empieza a formarse su follaje, sus alas, hasta que llega un momento en que las extienda y ahora puede volar. Maravilloso, porque Teshuvah es ese proceso que nos permite hacer esa metamorfosis, si me permiten usar la expresión, en el que nos purificamos. Verdaderamente nos purificamos. ¿Cómo nos purificamos? Hablando directa y personalmente con el Rey. Practíquenlo, hermanos, se los he mencionado en muchas ocasiones. Hipodedut. Salga alrededor de su casa si no tiene la disponibilidad de un jardín o un lugar. Bueno, aquí en casa tenemos un terreno, las casas aquí son ubicadas en terrenos grandes, hay árboles, hay mucho lugar por donde caminar. No sé dónde tú vives, probablemente sea un apartamento, un condominio de casas, pero probablemente cerca hay un lugar donde puedes ir y caminar en la tranquilidad del día, salir muy temprano en la mañana o tarde en la noche, caminar en un lugar seguro, por supuesto, y hablar con Adonai. Ahora, no necesariamente debe ser en el jardín o en el bosque o en el parque. Puedes hacerlo en tu mismo lugar de trabajo, en tu oficina, en tu casa, en la sala de tu casa, un lugar donde tengas tu privacidad y allí hablar con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Lo llamamos usualmente oración, pero más que oración o repetir palabras o hacer intercesión de palabras y empezar con todo este proceso, es hablar con Dios. Hablar con Dios es como si Él está sentado justo aquí al lado mío y yo pueda decirle: hola, amado Hashem, qué gusto verte, ¿sabes? Quiero compartir contigo hoy algunas situaciones que están pasando en mi vida. Sé que tú lo sabes, pero sin embargo quiero compartirlas. Y estoy pasando por esta situación y estamos en este proceso y está ocurriendo esto. Padre, por favor, escucha mi clamor, dame dirección, dame sabiduría. Esto es una conversación. Y en ese proceso, entender que ya nuestro pasado que nos maltrató, que nuestro pasado que nos juzgó, que el pasado que nos señaló, que el pasado que nos criticó, que el pasado que nos dijo eres un bueno para nada, ese pasado que nos atormenta, ese pasado de tal vez no haber podido desarrollar una profesión específica o haber perdido oportunidades que la vida nos dio en su momento y no las tomamos. Pues amados, ese pasado ya no existe más. Tendríamos que decirlo típicamente borrón y cuenta nueva, es decir, un sheminí, dígalo conmigo por favor, un sheminí, un nuevo comienzo,
un nuevo comienzo. Esa palabra, repito, en materia de hebreo como teshuvá, nos habla de un retorno. Es algo que empieza de nuevo. Y si, repito, hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida, qué bueno aprender de los errores. Como dice nuestra amada pastora Pili en una frase que utiliza con mucha frecuencia, dice: pero aquel que se golpea 2 veces con una misma piedra merece romperse la cabeza. ¿Qué significa eso? Hermano, está bien, cometimos un error, ok, se pasó por una situación delicada, faltamos en el temor a Hashem, ok, pero hemos aprendido una lección. Adonai nos da esta grandiosa oportunidad de teshuvá. Adonai nos da la oportunidad de que esto no vuelve a ocurrir, que yo reconozco que evidentemente no fue algo digno delante de Él, consciente o inconscientemente, por acción o por omisión. Yo reconozco delante del Padre que incurrí en una acción que no era kadosh para el Padre. Pero ese proceso me lleva a un nivel en el que ahora puedo con el Padre hablar y expresarle de mi corazón mi profundo dolor frente a esa circunstancia. Y entonces cuando esto ocurre, ahora sé que mi teshuvá, que mi arrepentimiento me dará la oportunidad, no de quedarme lamentando toda la vida, me arrepiento por esto y por esto y por esto. No, mi amado hermano, no necesitas estar arrepintiéndote 50 años de algo que ya te arrepentiste. Porque entonces sería simplemente una acción más de remordimiento. El arrepentimiento es que ya no existe. Yo recuerdo cuando asistimos a nuestras reuniones de parejas, de matrimonios, 7 llaves de la plenitud matrimonial. Hacemos un ejercicio muy bonito, muy práctico, muy sencillo, pero muy eficiente además en lo que queremos mostrar. Una pareja, esposo, esposa, en los que por supuesto ha habido todo tipo de circunstancias de la vida y se requiere arrepentimiento mutuo como pareja, como matrimonio. Entonces tomamos unos globos, se inflan los globos con el helio y están dentro de una habitación, cada uno tiene unos cuantos globos en su mano. Yo quiero pedirte perdón, amado esposo, por esta circunstancia. Amada esposa, yo también estoy arrepentido porque sé que pasó esta circunstancia. Y se van pasando los globos el uno al otro. Dentro de su habitación, vamos a decir en su alcoba. Ok. Ya una vez cada quien ha hecho sus menciones respectivas con un verdadero corazón de arrepentimiento, entonces ahora se unen como pareja, se toman de la mano. Vamos a orar delante del Padre con una actitud de arrepentimiento delante de Él. Y pedimos perdón, Padre eterno, porque todas estas circunstancias pasaron, pero no vuelven más. Hoy como esposo y como esposa, ciertamente nos hemos arrepentido y nos hemos perdonado. Amén. Y soltamos los globos. ¿Qué pasa con esos globos dentro de una habitación? Suben, se elevan, pero quedan suspendidos en el techo. Entonces, ¿qué ocurre? Ya nos perdonamos. Esto es algo espiritual, me están captando, ¿verdad? Los globos se elevan y quedarán allí en el techo. Pero si a la mañana siguiente uno de los dos se levanta y estamos viendo que todo lo que nos perdonamos está en el ambiente, está en el espacio ahí, y de pronto lo toma, claro, pero es que como a usted le olvidó, pues que aquí lo que esto, y vuelve la historia y vuelve y retoma, y es que esto a mí no se me puede olvidar, es que, pues bueno, yo olvido y yo perdono, pero no olvido. El ejercicio no sirve, hermanos. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho esta práctica muchas veces. Nos hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, pero para el ejemplo, en la práctica de los globos, están ahí suspendidos y basta que haya una pequeña diferencia de opinión para empezar a descargar globos nuevamente. Y decir, es que mire, esto es para que no se le olvide, a mí no se me olvida, eso fue el 24 de diciembre, era tal día, tal hora, usted esto y sus amigos, y vuelve la cantaleta primera estrofa, la cantaleta segunda estrofa, la cantaleta tercera estrofa, y el perdón, ¿dónde está? Por lo tanto, hacemos un acto espiritual y es salir del lugar
a un lugar abierto, un lugar conectados con Hashem, y soltar toda esa carga, de tal manera que toda esa opresión, de tal manera que toda esa circunstancia de oscuridad en nuestra vida desaparezcan al infinito y más allá. No existen más. Ya no existen más. Por eso, mis amados hermanos, ese es un proceso fundamental para que nosotros dejemos de practicar algo de lo cual ya nos hemos arrepentido. Ustedes recuerdan, lo vimos la semana anterior en esa historia que me apasiona, del libro de Lucas en el capítulo 1, verso 10 en adelante, cuando viene la presencia de Yeshua, nuestro amado Yeshua, visita Jericó, y al pasar por esta ciudad se detiene bajo la sombra del árbol sicomoro y pregunta mirando hacia arriba: Zaqueo, ¿qué haces allí? Siempre que comento esta historia recordé, lo voy a contar para contarles un pequeño chiste. Cuando el pastor está predicando, la esposa del pastor usualmente está frente a él. Usualmente, ahí. La mujer siempre, la ayuda idónea, siempre está atenta a cualquier cosa que se ofrezca, a controlar el tiempo, a controlar cualquier cosa que eventualmente su amado esposo, el pastor, diga que sea algo de pronto pasado de algo. Y entonces está predicando el pastor. Yeshua entra a la ciudad de Jericó, se detiene bajo el árbol sicomoro y dice: Moisés, ¿qué haces ahí? Inmediatamente la esposa se sorprende y empieza a hacerle gestos al pastor diciéndole: no es Moisés, no es Moisés. Y sin embargo el pastor no entiende qué ocurre. ¿Qué pasa? No puede mostrar la situación. No es Moisés. Y repite el pastor nuevamente: Moisés, ¿qué haces ahí? Y la esposa angustiada le repite: no es Moisés, que no es Moisés. A lo cual el pastor comprende la historia y entonces dice: Moisés, ¿qué haces ahí? El que tiene que estar ahí es Zaqueo. Una manera práctica de solucionar un pequeño problema. Zaqueo, puesto de pie para ver a Yeshua, inmediatamente desciende a la voz del Padre, a la voz de Yeshua, y va a su casa porque le dice: es necesario que hoy pase a tu casa, vamos a compartir en tu casa. Inmediatamente este hombre pequeño de corazón grande, en su fe, en su emuná, pareciera todo preparado. Es un hombre extremadamente rico, recaudador de impuestos. No era simplemente un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y estando allí, dice la palabra, que ofrece a Yeshua de palabra diciendo: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si alguno he defraudado, le restituiré 4 veces. ¿Qué nos está indicando esto, hermanos? Una techuvá inmediata, una techuvá legítima, una techuvá en la presencia de Yeshua para tener la posibilidad no solamente de su arrepentimiento, sino de inmediatamente recordar, porque este es un judío, recordar que la Kadosh Torah habla sobre todo este proceso de la restitución. Y entonces él hace inmediatamente eco de lo que él sabe y conoce de Torah, aunque está sirviendo al Imperio Romano, pero él sabe y reconoce que la Torah con claridad le habla de la importancia de restituir el daño causado. Los misbot, los 613 misbot, tanto los positivos como los negativos, los de hacer y los de no hacer, nos hablan debidamente de la manera como restituiremos un daño causado. ¿Por qué traigo a colación el tema? Hermanos, porque cuando estamos en un proceso de techuvá, en un proceso de purificación, en un proceso de retorno a la palabra, es necesario que miremos a nuestro entorno y consideremos a quién o a cuántos y a quiénes y de qué manera necesitamos restituirles. Restituirles. ¿De qué manera podemos restituirles? Y sé que esta palabra que estamos compartiendo hoy está haciendo eco en el corazón de mucha gente. Porque es interesante, y ayer lo mencionábamos en nuestro programa anterior, cómo
Hoy tenemos muchas grandes dificultades de carácter familiar, especialmente. Son muchas las naciones, los pueblos, las comunidades en el mundo entero, donde entre familias se presentan batallas, guerras a muerte. Impresionante. Pero no nos escapemos a la historia bíblica. Esto que ocurre, no pienses por un momento que es una situación tuya, personal, de tu casa. No, esto está ocurriendo y en los textos bíblicos la narrativa nos lo muestra. José, un hijo preferido de Jacob, el hijo de su amada esposa, Raquel. Había una prelación por este hijo, porque estudiaba de cerca la Torá con su padre. Su hijo lo viste de una manera especial, que es un asunto profético, porque lo viste como viste un rey de prestigio, de alto nivel. ¿Y qué genera entre sus hermanos? Envidia, celo, contienda. Y el papá le envía para que verifique cómo están los otros hermanos, cómo están haciendo su trabajo. Y él trae noticias y dice, no, estos se dedicaron a comerse el cabrito y mataron una res. Y pareciera ser que traía reportes que a sus hermanos les incomodaba. Y todo esto generó una conspiración, si puedo usar la palabra, entre hermanos del pueblo de Israel, para matarle. Todos conocemos la historia. Cuando vemos estas historias en la Torá, la pregunta es, ¿este es el pueblo escogido de Adonai? Cuando miramos y estudiamos los parashá y vemos estas historias impresionantes, el sobrino Lot, el sobrino amado de Abraham, llegó un momento en el que se preparó, escuchaba a su tío Abraham, su padre adoptivo por demás, hablando con Dios. Dios prospera enormemente a Abraham, lo hace un hombre extremadamente rico y a la par, como diría un dicho popular nuestro, al que a buena sombra se arrima, buena sombra le cobija, de tal manera que Lot adquiere riqueza también, pastores, ganados, y es un hombre rico a la par de su tío. Pero sin embargo, se presenta una pugna, una riña, diferencias entre los pastores de Abraham, el patriarca, y de su sobrino Lot. Ustedes recordarán la historia cuando entonces Abraham, para evitar estos conflictos de una manera sabia y prudente, le dice a su amado hijo o a su amado sobrino hijo, toma una decisión. ¿Hacia dónde quieres ir? Lleva a tu gente, lleva a tus ganados, yo iré en la dirección contraria. Dice la palabra, y es muy bonito este parashá, que Lot levanta sus ojos, mira y observa las llanuras del Jordán, aguas, pastos. Y por supuesto, le dieron la oportunidad de elegir, entonces él ve lo físico, lo material, y decide, tío, pues ya que me das la oportunidad de elegir, pues yo voy en la dirección donde están las aguas, donde están los pastos. Y Abraham simplemente le dice, ve con tu bendición, porque yo iré en sentido contrario. Y el sentido contrario era el desierto, arena, vegetación no hay, alimento, aguas no hay. Pero la presencia de Hashem está con Abraham, su amigo. Mi amigo Abraham. Y todos recordarán la historia. Lot termina en Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham continúa avanzando hacia la promesa que Hashem le ha entregado. Preguntémonos entonces por un momento, ¿a quiénes hoy necesitamos restituir? Casi que podríamos considerar que este es nuestro cierre del mensaje para el día de hoy. Entremos a un tiempo de techuvá, de retorno, de arrepentimiento. Zaqueo, dice la palabra, que Yeshua dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque ciertamente este hombre es un hijo de Abraham. Dígalo conmigo, por favor, escríbalo aquí en el chat. Yo soy un hijo, una hija de Abraham. Y ciertamente la salvación ha llegado hoy a mi casa. Entonces, en este proceso de arrepentimiento, como lo manifestó Zaqueo,
Voy a buscar a las personas que necesite restituirles su honra, que necesite restituirles alguna situación económica, porque saben, hay gentes que probablemente hace 5, 10, 20 años tomaron un dinero prestado de alguien que nunca jamás volvieron a saludarse, a cruzarse la mano, a hablarse, porque esa deuda quedó ahí pendiente. Y una amistad, una buena relación, un buen vínculo de familia, se quedó en el camino por una deuda que nunca se canceló. Saben, yo ahora que menciono esto, recuerdo que estando en mi país, en Colombia, hace muchos años, el Eterno me permitió en su momento facilitar un dinero a una persona. A petición de mi esposa me dijo, mira, yo conozco a esta familia, son una familia muy especial, y se hizo un préstamo en aquel tiempo. Hicimos obviamente algunos documentos, títulos, cheques de pagos, etcétera, cobrando unos intereses por demás. Pasaron los 3 o primeros 4 meses y la persona siempre me cumplía con el pago. Sin embargo, después, creo, del día, mes, cuarto, quinto, la persona no volvió a pagar. Un día esta persona vino a mi oficina en aquel tiempo y me dijo, lo siento mucho, mi situación es muy crítica, no estoy en condiciones de pagarla. A lo cual yo le contesté, bueno, no es ningún problema, yo tengo las garantías del carro. El carro tiene incluso un valor mayor del crédito que tenemos, así es que me da mucha pena con usted, pero yo voy a hacer... voy a ejecutar el documento, así es que voy a tomar en propiedad la prenda que tenemos, el vehículo. A lo cual este hombre, con lágrimas en sus ojos, me decía, sí, es correcto, no hay otra posibilidad, no le puedo pagar, tome el vehículo. Este hombre abrió su portafolio, su maletín. Al abrir su maletín, lo primero que veo dentro de su maletín es una Biblia. Una Biblia. Y el documento, el título de propiedad del vehículo. Él me va a entregar ese título de propiedad del vehículo, yo lo recibo. Y estoy hablando de un tiempo en el que yo no conozco de la palabra, no conozco ni el nivel 1 ni el nivel 2. Está en el nivel 1 porque es que la gente cree que estar en el nivel 1 es de nombre, pero yo no estaba ahí. Lo que quiero significar con esto es que en aquel momento, cuando vi aquella Biblia y sin conocer de la palabra, puedo decirlo textualmente, Dios habló a mi corazón y me dijo, no le cobres ese dinero. No le cobres ese dinero. Y estoy hablando de una cifra importante. Así es que yo le dije, discúlpame, ¿tú por qué cargas una Biblia? Y él me cuenta una historia que yo no sabía. Él era un pastor, o es un pastor. Cosa que impactó mi corazón, porque me di cuenta que este querido hombre estaba pasando por una situación muy difícil de su vida. Y realmente no conocía las causas o los motivos de esa situación, pero sé que estaba pasando un momento muy difícil. Así es que en ese momento Adonai tocó mi corazón y le dije, mira, sabes, vamos a hacer una cosa, no te preocupes, quédate con tus documentos, quédate con tu vehículo, vamos a hacer lo siguiente, cuando tú puedas cumplirme con el pago, no me vuelvas a traer ni los intereses ni las cuotas, cuando tengas la oportunidad de traerme el total, me lo traes. Por ahora, quito la deuda de tu pensamiento, quito la deuda tuya. Arreglemos eso cuando Adonai lo disponga. Hermanos, pasaron los años. Cuando pasan los años, Adonai nos mueve hacia los Estados Unidos de América y dentro de los procesos migratorios para legalizar nuestra estadía, me pidieron una referencia de un pastor de Colombia, a quien llamé a aquel hombre, porque yo no tenía un pastor, recuerden. Llamé a aquel hermano y le pedí a él, pastor, usted recuerda, me podría ayudar con una carta, a lo cual él me dice, no solamente te puedo ayudar con la referencia, sino que además este fin de semana voy para la ciudad de Atlanta y personalmente te la entregaré. Así tal cual ocurrió, vino, me entregó la carta de referencia y al traerme la carta de referencia trae consigo un cheque diciéndome, y ahora te voy a pagar toda la deuda que estuvo pendiente más los intereses. ¿Cómo se llama eso? Restituir. Una amistad, una restitución. Cuán importante hoy, hermanos, que en este proceso que llevamos de Techuvá, pensemos por un momento
¿A quién debo restituir? No estés esperando que alguien te restituya, porque probablemente la persona que tú vas a restituir tenga algo que restituir contigo, pero si la persona no está en tu nivel de Torah, en tu nivel de santidad, de purificación, pues seguramente no lo hará. No esperemos nada a cambio. Cumplamos nosotros con restituir a quien necesitemos restituir en su honra o en cualquier compromiso, que Adonai tocará los corazones de aquellos que en algún momento deban también restituirnos. Lo importante es que entremos a ese nivel de perdón. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Vamos a llegar a este punto. Ya está el tiempo culminando. Ha sido una jornada apasionante. Gracias por su compañía. Gracias por estar compartiendo las enseñanzas. Gracias por sus muy buenos mensajes que me envían, sus testimonios. Mucha gratitud. Amados de Israel, Casa Integral en las Naciones, un buen día para todos. Shalom. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido y les espero el día de mañana en estos 40 días de Aliyá en Techuvá. Muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.